Miremos entonces ahora el flujo de efectivo de un proyecto con financiamiento. El caso con financiamiento. A ver qué es lo que nos va a quedar en el caso con financiamiento. Recordemos de que un inversionista normalmente va a construir y va a determinar la rentabilidad de un proyecto para ver si invierte o no invierte. Sin embargo, ese tipo de inversiones no necesariamente se dice que el inversionista va a tener todo el capital necesario para poder materializar el proyecto como tal. Entonces, es necesario algunas veces recurrir a una institución financiera y que parte de la inversión se pueda financiar a través de alguna institución financiera. Entonces, el inversionista va a tener que recurrir ya sea a un banco, en este caso, para que le realicen un préstamo estableciendo ciertas condiciones. Normalmente yo decía anteriormente que las instituciones financieras no le van a prestar la totalidad de la inversión, ¿verdad? Siempre prestan un porcentaje. Entonces, dependiendo del flujo de caja sin financiamiento, dependiendo de lo que uno presente como garantía del proyecto, pues la institución financiera le puede prestar un porcentaje, puede ser 60, 70, incluso 50%, pero nunca le van a prestar el 100%. Entonces, en los proyectos, cuando el inversionista requiere de un financiamiento, vamos a construir ahora los flujos de efectivo con financiamiento. Y vamos a ver cuál es el efecto del financiamiento en la construcción del flujo de efectivo. Como el proyecto se va a financiar a través de un préstamo, recordemos lo que estuvimos viendo en la parte anterior, los calendarios de pago cuando se hace un préstamo. El calendario de pago de un préstamo, recordemos que incluía los años, incluía el interés, incluía en este caso el abono a la deuda, incluía también la cuota que se tenía que pagar y el saldo que en este caso quedaba pendiente. Entonces, esa tabla que construíamos anteriormente, la tenemos que construir para ver cómo va a ser o cuál va a ser el efecto del financiamiento en nuestro proyecto. Entonces, dice que debe diferenciarse la parte de la cuota pagada por el financiamiento, que es el interés, y qué parte es amortización. O sea, que cuando tengamos la cuota, ya lo hemos dicho, la cuota estaba compuesta por la amortización o el abono a la deuda más el valor de los intereses. Entonces, hay que separar esos dos elementos. Ya que el interés, decimos por acá, se incorpora antes del impuesto. O sea, ahora el interés va a formar parte del flujo de caja y lo vamos a tener que poner antes de calcular el impuesto. ¿Ya? Mientras que la amortización o el abono a la deuda, ¿verdad? Abono a la deuda, por no constituir cambio en la riqueza de la empresa, dice, no afecta al impuesto. ¿Qué implica eso? Que el abono a la deuda, lo que vayamos pagando a la deuda, lo vamos a incurrir en el flujo de caja, pero lo vamos a incurrir en aquella parte que no está relacionada con impuestos. O sea, son gastos no afectos de impuestos. O sea, va a ir en la parte inferior. Por ahí lo vamos a ver en la próxima diapositiva. También dice, deberá incorporarse el efectivo del préstamo. Recordemos de que la empresa va a recibir dinero porque va a recibir un préstamo. Ese dinero se va a recibir al inicio. O sea, si estamos en el proyecto, recordemos que el proyecto inicia con una inversión, pero para poder invertir necesitamos capital, necesitamos un préstamo. Por tanto, tanto la inversión como el préstamo van a ir al inicio del proyecto. A menos que la inversión se requiera para, qué sé yo, para el año 4, puede ser que el préstamo pues también vaya hasta el año 4. Pero por lo normal, o lo que sucede generalmente es que si se invierte en el año 0, el préstamo también va a estar ubicado en el año 0. Entonces, aquí hay que tener presente cuánto es la cantidad de efectivo que se va a recibir por el monto del préstamo, ¿verdad? Entonces, miremos cómo quedaría el flujo de efectivo con financiamiento. Hasta ahí tenemos eso que está ahí ahorita, ¿verdad? En la pantalla, todo es simplemente lo que ya teníamos anteriormente: ingreso a efecto de impuesto, el egreso a efecto de impuesto, los gastos no desembolsables, la utilidad, el impuesto, la utilidad después del impuesto, el ajuste por gastos no desembolsables, el egreso no a efecto de impuesto, los beneficios no a efectos de impuesto, para obtener el flujo de efectivo. Hay varias líneas vacías.
acá ahorita. Esas líneas vacías van a salir ¿de dónde? Del calendario de pago. ¿Ya? ¿Cómo vamos a introducir esas líneas que están ahí? Entonces, en la parte número 1, ¿verdad? Que es los ingresos y egresos no sujetos de impuestos, vamos a agregar una nueva línea que se llama intereses del préstamo, ¿verdad? El interés del préstamo. Antes no lo teníamos, ahora sí lo vamos a agregar. Entonces vamos a tener ingresos a efectos de impuestos, egresos a efectos de impuestos, gastos no desembolsables, menos los intereses, me va a dar la utilidad antes del impuesto, ¿verdad? Eso me da la utilidad antes del impuesto. Una vez que ya tengo eso, calculo el impuesto y obtengo la utilidad después del impuesto. Le sumo siempre el ajuste por gastos no desembolsables, le resto los egresos no afectos de impuestos. Recordemos que los egresos no afectos de impuestos es las inversiones. Le sumo los beneficios no afectos de impuestos. Los beneficios no afectos de impuestos son, en este caso, puede ser, digamos, la recuperación de capital de trabajo, decíamos, o podría ser, digamos, el valor residual de algún activo, ¿verdad? Que se vende en su valor verdadero, que está reflejado en su cuenta. Y entonces vamos a agregar dos cuentas más, ¿verdad? Le vamos a agregar dos cuentas más. Entonces a esas dos cuentas que tenemos ahí, le agregamos, ¿verdad? El abono al principal, ¿verdad? El abono al principal es el abono a la deuda, y le agregamos por acá el préstamo. Fíjense bien entonces que para obtener ahora el flujo de caja con financiamiento, le hemos agregado una cuenta antes en la parte de los ingresos y egresos no sujetos de impuestos, que son sujetos de impuestos. Aquí le agregamos el interés. Y en la parte de abajo hemos agregado dos cuentas, el abono al principal, el abono a la deuda y el préstamo. ¿Por qué agregamos acá? Recordemos que el flujo de efectivo son entradas y salidas de dinero. El interés, ¿qué va a representar? El interés hay que pagarlo, representa una salida de dinero y por eso tiene signo negativo. El abono al principal es la deuda, tenemos que pagar la deuda, es una salida de dinero porque tenemos que irle pagando a la institución financiera que nos realizó el préstamo. Y el préstamo, recordemos que lo recibimos al inicio y es una entrada y por eso lleva signo positivo, porque normalmente es una entrada de dinero para el proyecto. Entonces, una vez que ya se tiene directamente todos los elementos que tenemos ahora para el flujo con financiamiento, calculamos el flujo de efectivo o flujo de fondos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por acá. Entonces, insisto, hay que tener cuidado con los signos que está acá. Conocer qué vamos a sumar, qué vamos a restar, qué cantidad es salida, qué cantidad es entrada de dinero. Hay que estar claro de esa condición para no cometer un error y que el flujo de efectivo no nos quede bien elaborado. Por ejemplo, acá, en el siguiente podemos observar ya un flujo de efectivo más estructurado, donde está la categoría, en este caso la categoría es el nombre de la cuenta, y es un flujo, digamos, para 3 años, ¿verdad? Solamente están ahí los valores así reflejados, nada más, ¿verdad? Con X. Entonces, en el año 0 tenemos el año 0, el año 1, el año 2 y el año 3, o sea, un flujo para 3 años. Entonces, lo que hay que reflejar son los ingresos del proyecto al inicio, que normalmente los ingresos del proyecto van a ir del año 1 hasta el año 3, 4, 5 y así sucesivamente. Después hay que restar todos los costos operativos, que son el costo de producción, el costo administrativo, los gastos de venta, los gastos financieros, que son los intereses. Fíjense bien, son los intereses, ¿ya? Son los intereses que vamos a reflejar. Y por último, reflejamos los gastos no desembolsables, que son la depreciación y la amortización. Recordemos, esta depreciación es la depreciación de los activos fijos. Esta amortización es amortización de activos diferidos. Por favor, no me confundan esta amortización con lo que le estábamos llamando amortización de deuda o amortización de la deuda. Esta es amortización de los activos diferido. Anótenlo por ahí para que no se me les olvide. La amortización de la deuda por ahí abajo va a aparecer. Por ahí abajo aparece.
Entonces, si ustedes se fijan, tengo los ingresos, todos los costos van a tener signo negativo, todo esto que está aquí, ahí tenemos el menos. Ingresos menos costos me va a dar ¿quién? Me va a dar la utilidad antes del impuesto. A eso calculo el impuesto, que ya sabemos que es el 30% de las utilidades. Le voy a restar el impuesto. Y la utilidad antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta me va a dar la utilidad después del impuesto. Después procedemos a ubicar todo lo que no está afecto de impuestos. Volvemos a sumar la depreciación y la amortización, que es lo que le llamábamos los ajustes por gastos no desembolsables. Le sumamos el valor de rescate, que en este caso era un ingreso no desembolsable, el valor de rescate de los activos fijos, la inversión en capital de trabajo, ¿verdad? O recuperación de capital de trabajo, que dije que el capital de trabajo, al ser parte de la inversión, no se deprecia ni se amortiza, pero que sí se recupera al finalizar la vida del proyecto. Si ustedes se fijan, el valor de rescate está al final. La recuperación de capital de trabajo también está ubicada al final. Estos dos datos siempre van a estar al final. Después tenemos el préstamo, que tiene signo positivo porque es una entrada de dinero, ¿verdad? Tiene signo positivo y está en este caso en el año 0. La amortización del préstamo. Aquí fíjense donde decía, aquí amortización del préstamo o abono del préstamo. Entonces no me confundan esta amortización del préstamo con esta amortización que está aquí o con esta. Esta amortización, insisto, es la amortización de activos diferidos. Por ejemplo, la amortización, decíamos, de una patente, la amortización de una marca, la amortización de los gastos pagados por adelantado, la amortización de la constitución jurídica de la empresa, todo lo que tenga que ver con los activos diferidos, nada más. Esta amortización es del préstamo, esto sale del calendario de pago. Fíjense bien, esta parte, los costos financieros, intereses, el préstamo y la amortización del préstamo sale del flujo de caja, del flujo que se hace o del calendario de pago que hacemos para cuando hay un préstamo de por medio, que es el tema que vimos con anterioridad. Y ahí salen esos valores. Y por último, ¿verdad? Vamos a tener acá las inversiones totales, ¿verdad? Por último, tenemos las inversiones totales. Entonces, esa inversión total, ¿verdad? Que es, digamos, el monto de todas las inversiones. Recordemos que aquí incluye la parte de la inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. Esos tres tipos de inversión. Y por último, tenemos el flujo de efectivo. ¿De dónde va a salir el flujo de efectivo? Hay que tener cuidado, decía, con esto. El flujo de efectivo va a ser la utilidad después de impuestos, más la depreciación, más el valor de rescate, más la inversión en capital de trabajo, más el préstamo, menos la amortización, menos la inversión, y eso me va a dar en la última fila. Esta última fila es la que nosotros vamos a utilizar ¿para qué? La vamos a utilizar para calcular la rentabilidad del proyecto. Con eso vamos a calcular la BAN o la TIR. Recordemos que ya vimos la parte de los flujos de efectivo. Aquí tengo que construir toda la tabla para poder encontrar el flujo de efectivo, ¿verdad? Para poder calcular ese flujo de efectivo y a partir de ese flujo de efectivo poder establecer directamente cuánto va a ser lo que nosotros vamos a tener como flujo de efectivo cada año, ¿verdad? Cuánto vamos a tener cada año. Ahora, una vez que ya se tiene el flujo de efectivo, ¿verdad? Una vez que ya tengo estos datos, que es la parte un poco más dilatada porque hay que construir esta tabla. Esta tabla, decía, la vamos a construir directamente en Excel. La vamos a hacer un cálculo, todo lo vamos a poner en Excel para después igual calcular la rentabilidad a través de la BAN o de la TIR o cualquier otro indicador económico para poder ver si el proyecto es rentable o no es rentable. Pero lo vamos a hacer directamente con Excel para no estarlo haciendo manual. Recordemos por ahí que ya una vez que se calcula, ya se tiene el flujo neto de efectivo, ¿verdad? Una vez que ya se tiene directamente ese flujo neto de efectivo, entonces se pasa directamente a calcular los indicadores financieros. Y los indicadores financieros tenemos el valor presente neto o el valor actual, que es lo que lo conocemos normalmente, ¿verdad? Y recordemos que ese valor presente neto o valor actual, nosotros lo calculábamos a través de una
expresión, ¿verdad? A través de una expresión que era simplemente trasladar todos los flujos al año cero. Decíamos, el valor presente neto es menos la inversión, más la sumatoria desde t igual 1 hasta n de los flujos netos de efectivo de 1 más i elevado a la t. O sea, trasladar al año cero todos los flujos. Donde la i, ¿verdad? La i, que es la tasa de interés, es la tasa mínima atractiva de retorno del proyecto. Esta tasa mínima atractiva pues va a depender de que si el proyecto es sin financiamiento o el proyecto es con financiamiento. Ahí lo vamos a ver, dependiendo de esas dos condiciones, si es sin o es con financiamiento. Lo vamos a hacer el cálculo para ver cómo establecer el valor de la TAMAR, aunque ya en la parte de la tercera unidad hicimos algunos ejemplos de esta parte. Recordemos que una vez calculado la VAN, para un solo proyecto, decíamos, hay un criterio. Si la VAN es positivo, es mayor que 0, se acepta. Si es igual a 0, se es, decíamos, indiferente. Y si era menor que 0, entonces el proyecto se rechaza. Ese es el criterio del valor presente neto, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos dé el BPN. Y cuando comparábamos alternativas, si vamos a comparar varios proyectos, decíamos, calculamos el BPN de la alternativa A, BPN de la alternativa B, BPN de la alternativa C, y en dependencia de eso seleccionamos el que tiene mayor BPN para calcular o decidir en este caso sobre el flujo. Otro indicador era la tasa interna de retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno es cuando el valor presente neto nos da igual a 0, ¿verdad? Tenemos el BPN y buscamos una tasa donde ese BPN nos dé exactamente igual a 0. El I asterisco que está por acá es lo que se llama la TIR, que representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. Recordemos que la TIR representa la rentabilidad que realmente genera el proyecto. La TAMAR es la tasa mínima que nosotros esperamos del proyecto, ¿verdad? Por eso es que después comparamos la TIR con la TAMAR. Entonces la TIR representa, recordemos, la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. Es la verdadera rentabilidad de un proyecto. Recordemos ahí que el criterio de la TIR, ¿verdad? El criterio de la TIR decía de que lo comparamos con la TAMAR y dependiendo de eso, pues dependiendo de cómo lo comparáramos, mirábamos si era mayor, si la TIR era mayor que la TAMAR, se aceptaba el proyecto. Si la TIR era igual a la TAMAR, se era indiferente. Y si la TIR es menor que la TAMAR, en este caso el proyecto se rechaza, ¿verdad? Dependiendo de eso, el proyecto se va a rechazar. Entonces, eso es en cuanto, ¿verdad?, a los indicadores que hasta ahorita habíamos estado viendo, ¿verdad? Los indicadores, tanto la TAMAR, tanto en este caso el BPN como la tasa interna de retorno. Les decía que por ahí, en la medida que vayamos avanzando con los ejemplos de los flujos de caja, vamos a ver unos 2 indicadores más, ¿verdad?, que no están dentro del curso, pero que sí es importante que ustedes los conozcan y que les va a servir para otras asignaturas, ¿verdad? Como por ejemplo para la asignatura de Finanzas 2 o para proyectos. Normalmente decimos acá, hay unos indicadores que se llama la relación beneficio-costo, el periodo o plazo de recuperación, que es otro indicador, que también acá los vamos a explicar. Por ejemplo, acá, después lo vamos a construir. Aquí ya lo tengo hecho. Este es uno de los ejercicios que está propuesto, en este caso en la guía número 4, y se dan una serie de datos. Todo lo que está aquí al lado izquierdo, todo esto son los datos, ventas de 600 el primer año, las ventas se incrementan el 100%, los costos de producción son 50% de la venta, la depreciación es de 100 anual, hay gasto administrativo de 80 cada año, hay una inversión inicial de 600, un impuesto sobre la renta de 30%, los gastos de venta son 100 el primer año, los gastos de venta se van a duplicar 100% cada año, la vida útil del proyecto es 4 y hay una TAMAR del 12. Con esto dice que hay que construir un flujo de caja, aquí está, ¿verdad? Toda la parte del flujo de caja, los ingresos, los costos de producción, los gastos administrativos, gastos de venta, la depreciación, ¿verdad? Todos estos datos son sacados a partir de los datos iniciales
está la utilidad antes de impuesto, está el impuesto sobre la renta calculado, la utilidad después del impuesto, y después tenemos los ajustes por gastos no desembolsables, que recordemos que este ajuste por gastos no desembolsables, si miramos, es la depreciación, ¿verdad? La depreciación, los 100 que están acá, los mismos 100 que están acá, en cada caso. Y después tenemos la inversión, el valor residual que está por acá, que son todos los gastos, ingresos y costos no afectos de impuestos. ¿Ya? Entonces ya después tenemos el flujo neto de efectivo por año. Pueden ver que aquí queda la inversión con signo negativo ya de entrada. ¿Ya? Y tenemos por acá el flujo del año 1. Para esto hay una fórmula, claro. Si ustedes se fijan acá donde está la función, ahí tengo las fórmulas que he venido utilizando para construir en este caso el flujo de caja. O sea, para llegar a obtener en este caso el flujo de caja. Una vez que se tiene en este caso este flujo de caja, ¿verdad? Que ya se tienen los resultados, con eso es que voy a calcular el LABAN, la TIR o cualquier otro indicador. Por ejemplo, acá calculado con ese flujo de caja LABAN, me da que LABAN es 906.72, me da una TIR de 50.23 y un periodo de recuperación de 3 años. ¿Verdad? Que después voy a explicar eso del periodo de recuperación. Entonces, eso es lo que vamos a proceder de ahora en adelante a estar construyendo, a construir flujos de efectivo, ¿verdad? O flujos de caja. Este flujo de caja incluso es un flujo de caja sin financiamiento, no hay préstamo aquí, ¿verdad? Y el proyecto no lo dice, el enunciado. Por ahí vamos a construir otros flujos de caja donde tengamos, en este caso, tengamos algún tipo de financiamiento del proyecto. Aquí no hay ningún tipo de financiamiento, por tanto, si ustedes no miran en el flujo de caja intereses, no miran en el flujo de caja préstamos, ni miran en el flujo de caja abonos a la deuda o abono al principal o amortización del principal, por el hecho de que no hay ningún tipo de financiamiento del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a construir, ¿verdad? Y vamos a partir de ahí a ir construyendo algunos flujos de caja. ¿Verdad? Construir, en este caso, algunos flujos de caja. Entonces, vamos a quedar por acá